Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y como siempre les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer esta cangurera, o no sé cómo la conocen ustedes, yo la conozco así como cangurera. Es muy práctica, tiene una medida de 28 de aquí para acá por 16 de alto. Es un tamaño bastante bueno para llevar en la cintura y tiene acá, la van a poder poner del tamaño que deseen. Aparte de que no es muy grande, sí es bastante amplia. Si la ven acá, es bastante amplia, está forrada. Y lo mejor de todo, que es bastante fácil de hacer. Como siempre les digo, ideal si tienen un emprendimiento de casa, es ideal para venderlas. Sobre todo porque con poquitos materiales pueden confeccionarla, no lleva muchos materiales, más que el zipper, el clip y la cinta, que si no tienen la cinta ustedes la pueden hacer del mismo color de la tela. Entonces espero les guste el tutorial y como siempre les digo que se puedan quedar conmigo hasta finalizarlo. Vamos a empezar entonces. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro proyecto y como primera instancia, como siempre, tenemos acá los moldes que van a estar en la cajita de descripción del video. Solo déjenme decirles algo, estos moldes, esta parte que está acá, o sea, lo van a ver en una línea de rayitas, es doblez, o sea, esto hay que cortarlo. Por ejemplo, este molde yo ya lo tengo cortado y vendría siendo de esta forma. Son doblados, perdón. Y lo cortan y de una vez le marcan el centro acá con unas pequeñas cortaditas. Serían exactamente igual los dos. Este trae el doblez de este lado. O sea, los moldes van a estar así y ustedes ya saben que esto va a ser doblez. Entonces, yo ya tengo cortadas las piezas, como les decía. De cada uno de los moldes necesitamos una parte de tela, una de entretela y una de lo que vayan a utilizar de forro. La entretela que yo estoy utilizando esta vez es una, como siempre, la marca Pellon 971F. Es como un poquito acolchadita, pero no mucho, suavecita, pero a la vez le da firmeza a la tela. Esta me gusta porque se pega bien a la tela cuando uno la plancha y después no se despega. Hay unas entretelas que queda un poquito más duro, pero si no la planchan bien, si no tienen una plancha que tenga un calor suficiente, a veces tiende como a verse un poquitito como no completamente pegado. Y como consejo, la entretela se pega únicamente con calor. Esto no lleva vapor. Si le echan vapor, no va a pegar bien y se les va a despegar. Entonces eso sería lo de la entretela. Y estas partes que le digo, yo corté ya lo que voy a utilizar para el frente, el forro, la entretela. Igualmente la otra parte que sería también ya la tengo cortada. La tela de enfrente, la entretela y le tengo marcados los centros, tanto a la entretela como a la tela de frente como a la que va de forro. Necesitamos también 4 cuadritos de que son 7,5 por 8, que ahí los van a encontrar en la cajita de información también todos estos otros materiales, que estos serían 4 de la tela de enfrente y 2 de entretela. En este caso, en algunas entretelas dejamos a veces 1 centímetro sin entretela para poder coserla, pero en este caso no lo voy a hacer porque la entretela es suavecita y se moldea fácil. Cuando la entretela es muy gruesa, entonces sí hay que dejar ese espacio para que no se nos ponga muy grueso a la hora de coser. También necesitamos 30 centímetros de zipper. 30 centímetros, siempre córtenle un poquitito más, siempre les digo así porque para estar seguro, si es que tienen zipper por yarda. Si lo compran ya con la medida, pues entonces así se tiene que quedar. En este caso es por yarda.
También en la cajita de información van a encontrar todos los detalles de dónde yo lo compro. Lo pueden comprar en Amazon. Ahí le dan clic al link que está ahí. Los va a llevar a donde yo lo tengo en Amazon. También necesitamos 100 centímetros de tira. Yo estoy utilizando esta. Pero aquí, si ustedes no tienen acceso a esta tira, pueden hacerlo de tela. Cortan 2 veces esto y después lo doblan y le dan el grosor que ustedes quieran. Este tiene 2 centímetros de ancho, pero esto ya lo dejo a discreción de ustedes. Yo estoy utilizando esta, pueden hacerla, digo, de la misma tela. Y también necesitamos el clip. El clip yo voy a utilizar de estos que son los más apropiados para este tipo de bolsas. Es este clip más esta piecita que regularmente cuando compramos viene todo junto. Entonces esos serían los materiales para empezar y vamos a dar el inicio a armar la bolsita, que no es nada complicado. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con esta pieza. Ven acá. Vamos a colocarle, el zipper. Lo primero que vamos a hacer con el zipper, ¿se recuerdan que les dije que le marcaran los centros a estas telas? Entonces yo ahora le voy a marcar el centro al zipper. Voy a marcarle el centro en ambos lados aquí. Y lo voy a colocar con el frente del zipper hacia la tela. Vamos a colocarlo así. Aquí. Y le vamos a colocar la pieza del forro por encima. Así, frente con frente, zipper del frente del zipper hacia la tela principal. Entonces, como este también ya tiene marcado el centro, la voy a colocar justo en el centro acá. Aquí. Y vamos a repartirlo. Yo siempre les digo que si se sienten mejor, pueden pegar primero el zipper, coser, perdón, porque no es con goma, es con coser. Coserlo primero a esta y después le colocan el forro. Como ustedes se sientan mejor, o lo colocan de una vez así, ya sea con las pinzas o con alfileres, lo que tengan a mano. Vamos a colocar, está muy grande. Vamos a empezar a coser entonces. Aquí. Yo cambié el pie prensatela, perdón, a este que yo utilizo mucho, que siempre se los digo, pero a las personas que estén la primera vez conmigo, este prensatela es delgadito, o sea, me hace la función de prensatela para zipper y de prensatela regular. Entonces con ese voy a trabajar, pero si ustedes no tienen este, que están usando una máquina doméstica, entonces sí les aconsejo que le coloquen el prensatela para zipper. Vamos a coser como un poquitito más de medio centímetro, lo más pegadito que puedan a los dientes. Aquí le estoy dejando casi 1 centímetro de costura. Okay. Muy bien, entonces esta sería la forma en que nos queda esto aquí, ¿ven? Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir. A ver si tengo acá 1 metro. No. Vamos a medir de aquí para acá 30 centímetros partiendo del centro. Permítanme. Partiendo del centro vamos a medir 30 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. Justo aquí, como yo ya no le estoy viendo el centro porque ya lo marcamos, entonces voy a doblarlo a la mitad y voy a medir 15 centímetros de aquí hacia acá.
15 centímetros, que vendría siendo esto. Voy a marcarlo. Aquí voy a hacerle una marquita. Igualmente al otro lado. 15 centímetros. Okay. Un segundo. Dejar un metro aquí. Entonces 15 centímetros aquí. Que vendrían siendo... Voy a ponerle aquí unos alfileres para poderlo ver del otro lado, porque no lo voy a ver. Entonces, para poder saber del otro lado dónde empiezan los 15 centímetros. Ahí. Y los 15 centímetros de este lado. ¿Por qué le pongo eso? Ahora les digo. Porque voy a sentar el zipper, pero a partir de esta marquita que acabamos de hacer acá. No lo voy a marcar no lo voy a sentar desde aquí, sino de aquí en adelante. Acomodan bien la tela de atrás, si quieren la llevan a la plancha para sentar bien la costura. Y que no les vaya a quedar, porque si se les llega a subir un poquito les va a quedar así de abajo. Entonces esta tela tiene que estar bien estirada y colocada a nivel de la otra. Entonces lo que pueden hacer, si no quieren ir a la plancha, ustedes la acomodan acá. Ya sea que le pongan alfileres aquí en medio para que no se les mueva, o pincitas en el fondo, así. Entonces ya la tienen bien jaladita y no hay problema. Entonces ahora vamos a coser como a unos 2 milímetros de la orilla de aquí. Entonces, para sentar la costura, traten de que esta costura les quede recta. Siempre les digo, porque estas costuras se ven. Ok, perfecto. Esta es la forma en que nos tendría que quedar. Aquí. ¿Bien? Entonces lo que sigue ahora es esto. Vamos a hacerle cortaditas al zipper por todo a la orilla acá. Unas cortaditas no muy profundas, tampoco muy chiquitas. Ahora les voy a decir por qué. Porque lo vamos a pegar en la otra parte que tiene una pequeña curva, y entonces si no lo hacemos así, el zipper no da de sí y tiende como a ponerse más duro, no tiene flexibilidad. Esto le va a dar un poquito de flexibilidad. Ok, cuando ya tengan marcado, cortado ahí, ¿se acuerdan que marcamos el centro del zipper? Vamos a tomar la otra pieza, esta que yo ya le coloqué las entretelas. Tanto a esta como a esta las llevé a la plancha y les coloqué las entretelas. Entonces vamos a colocar esta acá. ¿Se acuerdan que vamos a empezar por el centro? Aquí, como lleva curva, para que sea más fácil, si quieren vamos a pegar esta primero, o de una vez colocamos lo que sería el forro exactamente de la misma forma que hicimos la otra. Colocamos aquí atrás y vamos llevándonos el zipper por todo el alrededor así. Si ustedes ven que el zipper todavía le hace falta algunas cortaditas, pues ya ahí se lo van ustedes acomodando acorde a lo que vayan necesitando. Muy bien, entonces yo ya tengo colocado acá con pinzas tanto el forro, la parte de enfrente y el zipper que quedó en medio. Ahora les vuelvo a repetir, si quieren colocar primero el zipper a esta parte, es más fácil. O sea, ustedes cosen primero el zipper acá y después le colocan el forro. Pero en este momento lo vamos a colocar todo junto. Yo lo puse así con bastantes pinzas, eso sí, para evitar que se me vaya a mover, y lo uní al centro. Empezamos del centro hacia un lado y después para el otro lado, para repartir bien la tela. Igualmente, si lo van a hacer solo en la tela de enfrente con el zipper, empiezan siempre del centro. Eso nos da más uniformidad a la hora de repartir la tela. Entonces
Ok, vamos a empezar a coser acá. Y voy a ir quitando las pincitas conforme yo vaya avanzando para evitar que se me vaya a mover el zipper. Okay, moverlo acá. También muchas personas me han preguntado dónde yo compro las pincitas estas. Yo las compro en Amazon. Ahí en la cajita de información del video está el link donde las pueden ir directamente a Amazon. Solo les recuerdo que yo vivo en Estados Unidos y aquí pues no sé cómo sea en el país de ustedes con respecto a Amazon. Pero si no las encuentran por ahí, definitivamente tiene que haber quien las vende en cada país. Bueno, vamos a terminar aquí. Ok, terminamos entonces ya de colocar esta parte de aquí, la otra parte, y nos tiene que quedar así. Mire, este es el forro, esto y esto así. Muy bien, una vez hayamos terminado ya de coser, vamos a hacerle cortaditas todo acá al contorno de esto, porque como es curva necesita que se libere la tela un poquito. Entonces vamos a hacerle todas las cortaditas que podamos, sobre todo en las partes más curvas. Bueno, entonces esto sería como nos va quedando hasta el momento. Aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es asentar exactamente igual la costura acá. Entonces voy a traer la tela esta que es el forro, la voy a unir aquí con el centro aquí abajo, y como siempre les digo, ya sea que le pongan alfileres aquí o le colocan pinzas, como yo lo estoy haciendo, lo que tengan a mano. Aquí. Aquí así. Ya que tengan bien jaladita la tela, entonces vamos a proceder a asentar la costura. Aquí. Entonces voy a asentar la costura y me voy a guiar por donde asenté la costura de acá. ¿Se recuerdan que era aquí? Entonces por ahí. Voy a hacerlo acá. Vamos a ir jalando así bien y jalando el zipper para asentarlo bien. Muy bien. Esta es la forma en que nos tiene que quedar. Aquí, entonces ahora vamos a quitar las pincitas estas. Muy bien, entonces ya tenemos pegado, cosido, perdón, el zipper acá, así. Entonces lo que voy a hacer ahora es traer esta parte, esta, sin el forro, y la voy a unir a esta otra que también sin el forro. El forro lo vamos a dejar por un lado y la voy a unir por los centros que previamente se los habíamos marcado. Entonces voy a ponerle ahí una pincita, y si se dan cuenta, una pieza es más grande que la otra en ambos lados. Esta tiene redondito y esta no. Entonces miren lo que vamos a hacer. Me voy a bajar la cámara un poquito acá. Entonces esta parte de aquí la voy a jalar hasta acá, de manera que las costuras, las orillas acá me queden justas, esto, sin mover la parte de aquí abajo, o sea,
costuras, bordes aquí, voy a colocarle una pinza o las que sean necesarios. Y entonces esta partecita de aquí la voy a seguir y me va a quedar más, me va a quedar una partecita así. Entonces ya ahí doblo esta parte, la dejo por ahora así, le voy a colocar una pinza acá. También, o alfiler, ya les digo, yo siempre les voy diciendo en el camino para no. Y aquí me va a quedar así. Esta no tiene curva, esta sí tiene curva acá, entonces voy a poner así, voy a seguir acá y me va a seguir quedando grande esta parte. Y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo, voy a jalar la tela de manera que aquí me quede justo aquí, orilla con orilla, y aquí también las orillas, aquí así. Entonces las aseguramos acá, y aquí arriba que va a quedar así, también debe de quedar así. Aquí, okay. Entonces, como esta parte está más grande, miren lo que vamos a hacer. Voy a hacerle aquí un paletoncito. Voy a traer esto para acá, de manera de traerla ahí a la orilla. Entonces vamos a hacerle un paletón. Yo creo que lo jale mucho aquí. Ahí tienen que jugar un poquito con la tela para aquí. Voy a quitarle por el momento las pinzas de este lado. Voy a hacer un paletoncito aquí, ya sea para acá o para acá. Yo lo voy a hacer hacia acá. Colocamos ahí una pincita. Entonces ya va a ser más fácil que aquí nos quede justo. Hacen exactamente lo mismo de este lado que nos está sobrando ese pedacito. Entonces hacen otro paletoncito encontrado, o sea, lo encontramos con este acá, encontradito así. Entonces nos va a quedar de esta forma, de manera que aquí nos siga quedando alineado. Muy bien. Entonces, ay, se partió. Entonces debe de quedarnos de esta forma. ¿Vieron? Aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es coser de aquí en todo el contorno. Se recuerdan que esta parte tiene curva y esta otra no tiene curva. Después vamos a hacerle la curvita a esta para ponerla al nivel de esta. Aquí. A esta partecita ahí la van arreglando ustedes con la mano, que les vaya quedando así. Si quieren, desde ahora le hacemos el corte aquí, o después de que esté cosido. Yo se lo voy a hacer ahora acá, así, y ya no aquí. Entonces ahora ya tenemos las dos piezas con las curvas y aquí con los paletoncitos. ¿Vieron? Entonces vamos a empezar a coser. A 1 centímetro de la orilla, que quede bien agarradito, porque estas bolsitas siempre llevan a veces peso, y para que no se nos vaya a deshilar. Sí les aconsejo que compren una telita un poquito gruesa. Yo estoy utilizando tela de jeans. Pueden hacerla con un jeans viejo que tengan en la casa, que ya no, si la van a hacer para uso personal. Un jeans que ya no lo estén usando, y a veces las telas están buenas, pero por A, B o C ya no nos quedan. Entonces es una buena oportunidad para darles otro trabajo de estas bolsitas, porque no llevan mucha tela, lleva poca. Ya se van a dar cuenta que lleva poquita tela. Muy bien. Entonces ya vieron cómo queda acá los paletoncitos. Entonces ahora le vamos a hacer cortaditas aquí. Como todo lo que cosemos que sea curvo y le vayamos a dar vueltas, siempre lleva cortaditas.
Ok. Vamos a dejar un poquitico aquí. Perfecto. ¿Vieron? Entonces quedaron los dos forros aquí. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá con los forros. Los forros también hay que hacerle el mismo pliegue y unirlos de acá igualito como hicimos acá. Entonces yo lo voy a hacer y ahora que termine yo les muestro cómo me quedó. Muy bien, entonces ya le coloqué las pinzas igual a la otra. La única diferencia que a la hora de coserlas es que vamos a dejar abierta esta parte de acá sin coser porque nos va a servir para darle vuelta. O sea, yo ya lo pegué, ya le coloqué las pinzas acá, ya le coloqué aquí, ya le hice los paletoncitos. Entonces lo que nos tiene que dar el espacio para darle vuelta sin coser. Entonces yo se lo voy a dejar acá en el centro. O sea, voy a llegar, no voy a coserle los paletones, voy a llegar justo a donde empiezan los paletones y ya que haya dado vuelta, entonces ya vuelvo y acomodo la tela ahí. ¿Vieron? También esta tiene una parte redonda, esta de acá y esta de aquí no, entonces vamos a redondearla o ahora o después, como prefieran. Estos no alteran, como dice, el orden de los factores no altera el valor del producto, exactamente eso. Bueno, entonces ya tengo así, ahora voy a proceder a coserla desde aquí hasta donde está la curvita, perdón, el doblez. Voy a coser lo más alto que pueda aquí. Muy bien. Perfecto. Entonces ya. ¿Vieron? Como no cosí los paletones, quedó aquí esta bolsita que se las vamos a arreglar después cuando cerremos esta abertura. Entonces nos quedó así. Ahora vamos a hacerle las cortaditas acá para proceder a darle vuelta. Esta bolsa se hace sumamente rápido. Siempre les digo que estos proyectitos son rápidos. Es la explicación. La que lo hace a veces un poquitito más tardado. Entonces ya lo tenemos así. Vamos a darle vuelta. ¿Se acuerdan de dejarle el zipper abierto un poquitito? Porque si no, ahí después vamos a batallar con para darle la vuelta. Siempre que vamos a darle vuelta a algo, tenemos que darnos cuenta de que el zipper esté un pelín abierto. Que vamos a ver acá. Aquí así. Ok. Y así sacan también esta esquinita de aquí. Bueno, entonces vamos así. Lo que voy a hacer ahora es cerrar la parte que dejamos abierta abajo. ¿Ven? Aquí vamos, ya tiene la formita de la bolsa. Entonces voy a cerrar acá esta parte que dejamos abierta. Ahí sí le hacen los dos paletoncitos que le íbamos a hacer. Le doblan un poquitito. Si quieren lo llevan a la plancha, si no con los alfileres. Aquí lo voy a acomodar yo. Ok, entonces aquí ya tengo esto colocado. Aquí yo voy a pasarle la máquina aquí en esta orillita para cerrarlo. Muy bien, entonces ya
fui a cerrar la parte de abajo, de adentro la fui a otra máquina porque aquí tenía hilo negro, perdón, hilo azul. Y para que no se me viera feo ya a la hora de cerrarlo, porque lo cerré con máquina. Era lo que yo les decía, hasta esos pequeños detallitos de los hilos, no ponerle un hilo que no sea, a menos que queramos decorar algo con un hilo de otro color. Pero de lo contrario, aquí por lo menos que esto a la hora de abrirlo se iba a ver. Pero bueno, entonces nos tiene que quedar así. Aquí están los paletoncitos que le hicimos. Esta es la parte de enfrente. Y olvidé decirles, creo yo, no sé si se los dije, que cuando hagamos estos paletoncitos, sobre todo en esta tela que es la que va al frente, partamos del centro y hagamos el paletón a la misma distancia cada uno, para que nos queden bien centrados, porque estos van a ir al frente de la bolsita y no va a ser que nos queden los dos paletones aquí o todo. Entonces, que nos quede la misma distancia de la vuelta acá, eso lo miden antes de hacer el paletón. Antes de coserlo y lo estén hilvanando o le estén poniendo ganchitos o alfileres, entonces ustedes se dan cuenta que el paletón quede bastante centrado. Pueden partir del centro para acá, que es lo más fácil. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar estas partes que son los 4 pedacitos de este tamaño, que eran de 7,5 por 8, más la entretela. Yo creo que yo les había dicho que cortaran la entretela del mismo tamaño, pero en este caso, por el paso que sigue, necesitamos tener un poquito de espacio entre la entretela y la tela, porque si no nos quedaría muy gruesa. Esta entretela es un poquitito gruesita, aunque es flexible, es un poquitín gruesita. Entonces lo que vamos a hacer es que la entretela la vamos a cortar de 6,5 por 8. Yo igual se las voy a poner en las instrucciones. Ahora lo que vamos a hacer es, van a tomar la entretela y por el lado que mide 8, vamos a medir 4,5 centímetros. Le hacen una marquita y van a hacerle una línea en diagonal, así, una línea en diagonal, y vamos a cortar. Hacen exactamente lo mismo con la otra parte por el lado de los 8. Vamos a cortar aquí en diagonal. Ok, una vez lo tengamos ya cortado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 2 de las piezas que tenemos 4 y vamos a pegarlo. Debe de sobrarnos un centímetro aquí en la parte larga. Vamos a pegarlo así y nos va a sobrar 1 centímetro aquí, que es lo que vamos a necesitar para el siguiente paso. Debe de quedarnos así. Yo voy a llevar a la plancha los 2 pedacitos, los voy a pegar y ahora seguimos con el siguiente paso. Muy bien, entonces ya fui a la plancha y ya coloqué la entretela. Debe de quedar de esta forma. Entonces también corté la otra partecita de tela, que es la que va con esta. Ahora voy a cortar esta de igual forma. Vamos a poner esta aquí para cortarla y vamos a proceder a cortarla. Muy bien, una vez tengamos ya cortadas estas piececitas, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos 20 centímetros de la tira que vamos a usar. De la que eran 100 centímetros, vamos a cortar 20 centímetros primero. Yo le rematé aquí con la máquina porque esta tira es de algodón y tiende a deshilarse un poquito, entonces para darle un poquito ahí de fuerza. Ya les dije que si pueden hacerla de la misma tela también, excelente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Voy a colocar esta tira aquí, no tan en la orillita así, sino un poquitito más salida, para que
quede un espacio y no se vaya a deshilar, porque esto va a ir a la cintura, entonces siempre va a llevar un poquitito de presión. Y le voy a colocar esta otra pieza arriba, aquí, así, y luego le voy a pasar la máquina ahí, aquí y aquí. Cuando pasen sobre la tira, traten de rematarla un poquitito para darle más fuerza a la costura. Muy bien, tiene que quedarnos de esta forma. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra parte y ahí le vamos a colocar la parte de la tira que nos sobró de los ay, perdón, sí es aquí, no, es aquí, de los 100 centímetros. Esta sería la otra parte de la tira. Vamos a colocarla así. Les digo que salga un poquitito, sobre todo si es tira de algodón, para que le dé más fuerza a la hora de coser. Y vamos a coser igual, aquí, aquí y aquí. Muy bien, entonces ya tenemos las dos tiras cortadas. Córtenle un poquitito aquí en las esquinas y vamos a jalar esta parte así. Aquí así. Tiene que quedar de esta forma. Así como un embudito. Igualmente vamos a hacer lo mismo con esta parte. ¿Vieron? Ahora lo que sigue es esto. Vamos a irnos a la plancha. Ven que aquí le quedó sin la entretela, era porque aquí tenemos que doblar así. Aquí abren la costura acá. Y vamos a doblarle ese centímetro hacia adentro. Lo llevan a la plancha y ahí lo doblan porque como por la forma de la piececita es un poquito complicadito hacerlo así sin ir asentando la costura. Entonces van a la plancha y van asentando la costura a 1 centímetro de costura por dentro en los dos lados. Muy bien, entonces ya fui a la plancha y queda así, pero por la forma caprichosa que les decía que es como un embudito, entonces como ya está doblado, lo que voy a hacer es pasarle un hilván para asegurarme que está doblado el centímetro que yo quiero que se quede doblado. Vamos a pasarle un hilván en la orillita. Aquí. Esto es rapidito. Aquí. Sobre todo si estamos utilizando tela un poquito gruesecita, pues es mejor así. O sea, esto es la razón por la cual la entretela la hicimos más pequeña, porque si le hubiera dejado la entretela ahí, se me engrosaba más esta parte. Entonces debe de quedar así. Eso lo voy a hacer con las dos partes. Voy a pasarle la aguja. Y ven, ahora sí tiene más forma de embudito. Entonces voy a hacer lo mismo con este lado. Le pasamos el hilván. Muy bien, entonces ya están hilvanados los dos. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Esta es la bolsita. Y ven, aquí tiene esta especie como de puntita. Vamos a tomar una de estas piezas y la vamos a introducir así. Les queda como una campanita aquí así. ¿Vieron? Entonces lo que vamos a pasarle la máquina aquí, aquí, aquí y aquí. Pero vamos a cerciorarnos de que esté bien. Entonces para eso aquí voy a utilizar alfileres. O si prefieren, lo pueden también hilvanar. Lo hilvanan.
y ahí les queda seguro. Yo les doy ideas acá y ustedes ya hacen lo que mejor les siente ahí para que les quede bien. Entonces sería así. Y cerciorarse, les digo, de pasar, de pasar la costura también aquí. Entonces vamos a coser el primero acá. Esta parte se va a quedar un poquitito gruesecita. Si su máquina no cose grueso, lo cosen despacito. Yo sé que todas las máquinas cosen las partes gruesas, pero si van despacito no va a haber ningún problema. Y la aguja no puede ser muy finita. Muy bien, entonces cuando ya tengamos hilvanadas estas partecitas, vamos a introducirla aquí. ¿Ven? Queda ahí como una especie de campanita. Acomodamos bien la costura. Si esta parte de aquí les queda muy gruesecita, le cortan un pedazo de tela, porque como es un piquito ahí, entonces tiende a quedar un poquito más gruesa que el resto. Aquí. Okay. Y vamos a introducirla de esta forma. Y como les decía, como una especie de campanita. Entonces vamos a colocarle alfileres solo para sostenerla, para empezar a coser. Y luego vamos a coser así, así y así a todo el contorno. Esta parte de aquí les va a quedar un poquitito gruesecita. Van cosiendo despacito, no tienen que ir rápido, ya es lo último. No utilicen aguja muy gruesa, perdón, muy fina cuando estamos cosiendo partes gruesas. Entonces es algo a considerar. Entonces aquí vamos a dar la vuelta y vamos a coser aquí todo el contorno. Vamos a dar la vueltita. Ok, entonces eso sería. Ahora vamos a quitarle el exceso de hilos y a quitarle el hilván. Bueno, eso ahí se lo vamos a hacer con tiempito. Debe de quedarnos de esta forma. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en este otro lado, colocarla así. Lo introducen bien, la acomodan y ya que se sienten seguros, entonces le pasamos la máquina igual que el otro lado. Muy bien, entonces ya tenemos cosidas las dos partes, tanto esta como esta. Y esta sería casi terminada nuestra bolsa. Ahora vamos a colocarle los ganchos. Muy bien, ya coloqué el hilo del color que corresponde. Y ahora voy a pasarle la máquina aquí. Aquí. Voy a hacerle como una especie de cuadrito. Muy bien. Entonces básicamente quedó así. Miren, la costura no se le ve porque el hilo es bastante parecido. ¿Bien? Entonces el otro lado que nos corresponde poner la otra parte
del gancho, aquí es que es esta. Vamos a colocar primero este. Se fijan de que esto esté. Déjenme, voy a retirar un poquitito la cámara para que lo puedan ver. Entonces, esto sería la parte. Voy a introducir esto aquí así. Y lo pongo aquí. Esto es lo primero que vamos a poner aquí. Así. Ahora agarro esta parte. Mire aquí. Y vamos a aflojar esto aquí. Aquí lo voy a aflojar un poquito. Y esta que acabo de introducir allá, la voy a introducir aquí, en este lado de acá. Pero como está muy peludita ahorita porque ya se empezó a deshilar, entonces le voy a cortar lo más que pueda. Y la vamos a introducir aquí. 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 Ahí. Bien. Entonces la jalo y la vuelvo a introducir en el otro que está acá. En este. Entonces esta es la forma en que nos tiene que quedar. Entonces esta punta de aquí voy a hacer lo mismo que hice, le voy a dar una vueltica acá y la voy a coser aquí. ¿Vieron? Así. Esta es lo que va a permitir que podamos agrandar o hacer más pequeño la cinta. Entonces, aseguran bien porque esta también, en todo el proceso de que usemos nuestra bolsita, va a llevar siempre presión. Muy bien. Entonces, ya con eso quedaría colocada la tira. Que ya colocada la tira. De esta forma. Aquí. Aquí. Entonces esto sería prácticamente nuestro producto final. Vamos a quitarle todo. Ve acá, todo está bien aquí. Aquí, aquí. Entonces aquí podemos agrandar o hacerlo más pequeño, depende de dónde lo vamos a llevar. Bueno, entonces esto es nuestro tutorial de hoy, que como ven es una bolsa bastante sencilla, fácil de hacer, muy poquísimos materiales y muy práctica, porque estas bolsitas siempre han sido prácticas de toda la vida. Quizás lo que necesitan tener es esto, pero ustedes pueden usar lo que tengan disponible. Esto se consigue en cualquier lado. Ya les digo que en Amazon yo los compro. Y ahí van a estar siempre los links en la cajita de información. Es bastante amplia, perfecta para una salida rápida.
Bueno, muchas gracias como siempre por haberse quedado conmigo hasta el final del tutorial.